El presidente electo se enfrentará a dos enemigos, el tiempo y sus detractores. No habrá espacio para experimentos ni dudas. Por eso hay quienes sostienen que el pragmatismo será la única vía de concreto por donde debería transitar Lenin. Alejandra, uno de ellos es Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Santiago, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Buen día con toda la teleaudiencia. Un gusto estar acá. Vamos paso a paso. Empecemos determinando cuáles son los obstáculos que enfrentará el presidente electo, los principales, más allá de lo corto que será su mandato, ¿qué tiene al frente? Bueno, por un lado tienes un problema en la caja fiscal, no hay demasiados recursos en el Estado, hay algo, pero no demasiado. Otro, tienes un rival, un opositor político importante y fuerte como es la Revolución Ciudadana. Tercero, tienes situado en el imaginario de la población o de buena parte de la población un gobierno fallido como el del expresidente o del presidente todavía Guillermo Lasso. Cuarto, tienes una bancada legislativa minoritaria, lo cual te dificulta generar acuerdos a nivel de ese espacio. Y quinto, tienes una votación que si bien es mayoritaria ahora, más del 50%, en realidad la que le pertenece propiamente al ahora presidente electo Daniel Noboa, no debería superar más allá de un poquito más del 20% que uno le podría endosar a la primera vuelta. Entonces ahí tienes una serie de problemas sociales, políticos y económicos que son los que yo creo que el gobierno tiene que tener claro y saber cómo asumir y cómo resolverlos en este corto plazo. En relación a lo último que acaba de señalar, si el voto de Daniel Noboa es el de quienes no quisieron votar por la Revolución Ciudadana porque no se identifica con esa organización, porque no los representa, porque no comulgan con ese pensamiento, ¿cabe una alianza legislativa con ese movimiento a cambio de quién sabe qué? Es difícil una alianza porque a cambio de quién sabe qué, acabas de decir tú textualmente, todo el mundo sabe, la agenda de la Revolución Ciudadana desafortunadamente tiene un único punto que no es discutible ni negociable, que es la resolución de los conflictos políticos y sobre todo ahora mismo judiciales de sus líderes fundamentales. Entonces, pactar con la Revolución Ciudadana bajo esas condiciones me parece que puede ser una bomba de tiempo para el gobierno del señor Noboa, y quizás la opción es o buscar otras opciones que tampoco las veo muy fáciles dentro de la Asamblea, o gobernar abiertamente en el poco tiempo directamente desde el Ejecutivo, sin perder la interacción con la Asamblea, pero trabajando desde muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de Asamblea y sin necesidad de pasar nuevas leyes. Ahora, dentro del correísmo, pues hay voces que dicen que esas cosas ya no están en sus agendas. ¿Le creemos a León cuando dice que es vegetariano? No te escuché bien, Lenin. Sí, que dentro del correísmo hay voces, hay personajes que dicen que la impunidad, que la resolución política o judicial de sus temas pendientes, pues ya no está dentro de sus prioridades, no está dentro de su agenda, por ejemplo, destituir a la fiscal. ¿Se le puede creer a León, te preguntaba Santiago, que ahora se ha vuelto vegetariano? Ojalá sea así. Lo veo muy difícil que en el cortísimo plazo hayan cambiado todo su eje de posicionamiento político. Deberían hacerlo, por supuesto. Algo conversabas tú en tu entrevista anterior, pero me parece que al momento es difícil realmente tener un criterio cierto de que eso efectivamente vaya a suceder. Se va a ver en las próximas semanas, se va a ver en la conformación de la Asamblea Nacional. Ojalá la Revolución Ciudadana efectivamente tenga una visión más amplia, por ejemplo, en el sentido de entender que la rehabilitación económica del país, la reincorporación de muchos sectores que están en situación de subempleo, de desempleo, pasa necesariamente por observar de forma más abierta al sector privado, a la posibilidad de las concesiones, a la posibilidad de impulsar al sector privado, a la posibilidad de generar un espacio laboral mucho más amigable, tanto para empleadores como para eventuales trabajadores. Ojalá sea así y ojalá eso permita una relación más dinámica. Yo tengo mis dudas que eso sucede en el cortísimo plazo y por eso decía, quizás siendo pragmático, es posible que el gobierno enfoque 2 o 3 puntos que los podría bien manejar directamente desde el Ejecutivo y sus ministerios. ¿Y cuáles son esos 2, esos 3 puntos? ¿Cuál es ese camino de pragmatismo que debería transitar Daniel Noboa? O sea, el primero es la seguridad.
indudablemente. Y ahí tú tienes la seguridad en términos de la relación del país con el narcotráfico, que es una línea, digamos, una dimensión, otra que tiene que ver con el crimen transnacional y otra quizás a la que debería enfocarse el presidente es la seguridad ciudadana, lo que nos pasa en lo cotidiano, porque es lo que la gente más observa y lo que más le afecta. No digo que el otro no sea importante. Entonces, tener una política agresiva en ese sentido, de cara a reducir en el menor tiempo posible los déficits de seguridad que tenemos a nivel de la población, del común del ciudadano, me parece que eso podría darle un colchón social muy importante de cara a la segunda mitad de su periodo. Ese es un tema, por ejemplo. El otro tema tienes en la resolución de cuestiones de servicios sociales básicos de la población. Por ejemplo, la provisión de medicinas, un mejor tratamiento de la ciudadanía en los hospitales, una mejora en términos de viabilidad. Entonces, de vialidad. Entonces, yo creo que ahí hay algunas cosas que él directamente podría hacer de forma mucho más rápida, eficiente, pero claro, para eso va a necesitar un equipo de gobierno, no solo que tenga la idea clara de cómo hacer, sino que tenga la capacidad de ser ejecutivo en el corto plazo. A ver, Santiago, pero seguridad, empleo, vialidad, la crisis del sistema sanitario, por dar 3 ejemplos, no son situaciones que vayan a ser resueltas en el mediano plazo. ¿Cuánto será suficiente para una sociedad cansada del abandono? ¿Cuánto va a ser suficiente para una clase política clientelar y adepta a la desestabilización? Nada es suficiente en un país con dificultades tan grandes en términos sociales como el Ecuador, con cifras sociales preocupantes de desequilibrio y de desigualdad. Desde luego que no. Pero yo creo que pensando nuevamente en el pragmatismo, el presidente tiene que asumir que hasta el mes de mayo, junio del próximo año, cuando ya estaremos en proceso electoral en el que seguramente él va a ser candidato, según ha dicho, necesita tener un sólido apoyo o al menos un amplio apoyo ciudadano. Y ese, si bien es cierto, no hay que dejar de lado la cuestión de los actores políticos y de otro tipo de actores, va a ser decisivo por toda esta serie de limitaciones que tiene. Y ahí me parece hay cuestiones que sí se las puede realizar en el corto plazo. No hay tanto recurso, pero se puede reorientar de mejor forma. Y yo creo que eso va a depender del gabinete, sobre todo que va a rodear al presidente de la República. Santiago, ese pragmatismo implica estar consciente de que el tiempo impide transformaciones estructurales. ¿Y acaso es suficiente para poco más que el asistencialismo? Por supuesto, por supuesto. Las cosas estructurales no se van a solucionar no solo porque el tiempo es corto, sino porque es un tiempo que es cuasi electoral donde el presidente va a estar involucrado. Entonces, por ejemplo, una reforma integral al régimen laboral que urge al país no se va a dar porque no genera votos electoralmente y porque no hay el tiempo para procesar la negociación ante la Asamblea y otros actores. ¿El populismo es la clave entonces, Santiago? Es redistribuir mejor los recursos, los pocos recursos que el país tiene y hacerlo de forma ejecutiva. Yo no creo que necesariamente implique una cuestión de dádivas, no necesariamente, sino administrar de mejor forma los recursos que el Estado tiene. Si tú observas, si la ciudadanía observa, la gran mayoría de ministerios al día de hoy, que estamos finalizando el año, tienen menos del 50% de ejecución. Es decir, si hay recursos en los ministerios, lo que pasa es que no se las implementa. Entonces yo creo que, insisto, con un gobierno dinámico, súper pragmático y rápido, se pueden hacer cosas sin necesidad de caer en una cuestión clientelar, en una cuestión de dádivas o en una cuestión que vaya a desmoronar aún más al país en términos económicos para la administración del 25. Ahora, ¿quién garantiza que en la dinámica de canibalismo político que caracteriza al país, las acciones que se tomen por parte del nuevo gobierno vayan a calzar, a amainar el ánimo de los opositores? Mire usted la postura de la CONAIE, exige y amenaza a alguien que quizás y se posesione en diciembre. No garantiza nada, evidentemente. Como en la política y en la vida siempre hay un nivel de incertidumbre, evidentemente que sí, y en el país mucho más porque es un país que desafortunadamente estamos acostumbrados a hacer oposición por la oposición, ni siquiera con razones. Tú acabas de mencionar un sector que es muy reacio a cualquier tipo de acuerdos, pero yo creo que todos estos tipos de oposiciones, en la medida que observen que el presidente mantiene una cierta aceptación popular, van a empezar a reducir, van a empezar a pensar 2 veces antes de plantear una agenda excesivamente agresiva. Yo creo que entonces ahí la posibilidad del presidente nuevamente está en hacer un gobierno amplio, un gobierno que comparte el poder con diversos sectores sociales y políticos con los que se puede hacer
desde luego, con gente que tenga representatividad social y en función de eso poder ir amainando estas oposiciones de diferente color y de diferente naturaleza que seguramente van a aparecer en el país. O sea, de eso no me queda duda. El punto es en qué medida el presidente y el gobierno va a ser lo suficientemente fuerte como para poder contener esto, al menos hasta que llegue el nuevo proceso electoral. Sin consulta popular, brevemente tu respuesta, Santiago, por favor. Yo creo que se puede gobernar sin la consulta popular y se debería gobernar sin la consulta popular, porque eso en un gobierno tan pequeño te va a mover la agenda de los temas de fondo, que son los que he mencionado hace un momento, de fondo por el momento, y te va a circular nuevamente un tema electoral donde, o bien si las preguntas no están planteadas de forma adecuada, podrías perder esa consulta popular, lo cual sería nefasto para el gobierno del señor Noboa. Y por otro lado tienes un problema de tiempos. Si se decide una consulta popular, la consulta popular va a estar metida dentro del periodo electoral del siguiente presidente y de la siguiente asamblea, y eso va a tergiversar las dos cosas y va a terminar empujando a toda la oposición a decir vota no a la consulta y vota sí a nuestros eventuales candidatos. Yo creo que es un tiempo demasiado corto y las preguntas de fondo me parece que tampoco han sido mencionadas ni planteadas, y lo más conveniente, al menos en este periodo, insisto, me parece darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía, darle un poco de estabilidad y menos de incertidumbre a los agentes económicos y preparar una transición medianamente estable y sin alteraciones hacia el 2025. Santiago Basabe, politólogo. Gracias, Santiago, por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Lenin, siempre un placer, un gusto. Saludos a la teleaudiencia.